Atención, amantes del ciclismo. Agárrense bien a sus asientos, porque lo que acaba de suceder en el mercado de fichajes y en las altas esferas del pelotón internacional es una auténtica bomba que sacude los cimientos del deporte. No estamos hablando de un rumor de pasillo ni de especulaciones de pretemporada. Estamos ante un movimiento estratégico de dimensiones colosales que redefine el futuro inmediato de uno de los equipos más potentes del mundo y asegura la continuidad de una de las joyas más codiciadas de todo el panorama ciclista actual. Hablemos claro desde el primer segundo. Cuando un equipo de la máxima categoría decide blindar a un corredor hasta el año 2031, no está simplemente firmando un contrato laboral rutinario. Está haciendo una declaración de intenciones absoluta. Está trazando una línea en el horizonte, marcando su territorio y diciendo a todos sus rivales, este talento es nuestro, se queda en casa y sobre él vamos a construir una dinastía. Y el protagonista de esta historia, el hombre que ha provocado este terremoto informativo, no es otro que el grandísimo Isaac del Toro. El ciclista mexicano, la sensación que ha cautivado a propios y extraños desde el instante mismo en que puso una rueda en el World Tour, ha firmado una ampliación de contrato histórica que lo vincula con su escuadra, el UAE Team Emirates, a largo plazo. Pero para entender la magnitud de esta noticia, hay que remontarse un poco a los hechos, a ese destello de talento puro que obligó a la dirección del equipo a mover ficha con una rapidez inusitada. Cuando un corredor llega a la élite y es de su primera pedalada demuestra que no tiene complejos, que no le teme a los grandes escenarios y que posee esa chispa innata que diferencia a los buenos ciclistas, las leyendas vivas, los tiburones del pelotón empiezan a rondar. Las ofertas tentadoras comienzan a llegar a las mesas de los representantes, los directores deportivos contrincantes empiezan a hacer llamadas telefónicas y la presión mediática se dispara por los aires. El UAE Team Emirates sabía perfectamente lo que tenía entre manos. Tenían en su garaje un diamante en bruto que ya había empezado a brillar con una intensidad cegadora, y la única forma de blindarlo frente a los cantos de sirena de la competencia era ofrecerle un proyecto deportivo ganador, una confianza ciega y un contrato de larga duración que disipara cualquier tipo de duda sobre su futuro. Y eso es exactamente lo que han hecho. Extender un contrato hasta el año 2031 es una auténtica rareza, un voto de fe absoluto que pocas veces se ve reservado únicamente para aquellos elegidos que están llamados a marcar una época dorada en este deporte. Sin embargo, lo que hace que esta noticia sea todavía más explosiva y genere tantísimos titulares no es solo la duración estratosférica del contrato o los ceros que probablemente acompañen a la rúbrica. El verdadero detonante, la chispa que ha encendido la mecha en los medios especializados y en las redes sociales, ha sido la rotunda, contundente y sin filtros declaración de Joxean Fernández Matzin. El manager general y cerebro estratégico del UAE Team Emirates no se ha guardado absolutamente nada en el tintero. Con esa franqueza que lo caracteriza, con esa visión experta que le ha permitido descubrir y pulir a algunos de los mejores talentos de las últimas décadas, Matzin ha lanzado una advertencia al pelotón internacional que suena a sentencia. Es un killer. Párense a pensar en el peso de esas tres palabras. En el argot deportivo, y especialmente en el ciclismo de máxima exigencia, llamar killer a un corredor no es un halago cualquiera. No significa simplemente que sea rápido al sprint ni que tenga una buena punta de velocidad en un grupo reducido. Un killer es un depredador competitivo. Es ese ciclista que cuando huele la sangre, cuando la carrera se enciende y las fuerzas de los rivales empiezan a flaquear, no tiene piedad. Es el corredor que asume la responsabilidad en los momentos más críticos, el que no se esconde jamás ante la presión, el que devora los kilómetros con hambre voraz y el que sabe rematar la faena con una frialdad quirúrgica cuando cruza por su mente la victoria. Matzin conoce a Isaac del Toro mejor que nadie. Ha seguido su evolución desde las categorías inferiores, analizado cada vatio, cada dato de recuperación, cada test de esfuerzo y, sobre todo, ha estudiado su fortaleza mental. Porque en el ciclismo actual, donde la preparación física está tan milimetrada y los vatios por kilo marcan la pauta, lo que realmente separa a un buen corredor de un depredador histórico es la cabeza. Es la capacidad de sufrir en silencio, la ambición desmedida por ganar y la ausencia total de miedo ante los grandes monstruos sagrados del pelotón.
Y es ahí donde Maxine pone el listón por las nubes cuando asegura que Del Toro posee ese instinto asesino que solo se encuentra en los grandes campeones de este deporte. Esta declaración de Maxine no es una simple pataleta dialéctica ni una estrategia de marketing para vender periódicos. Es una advertencia muy seria dirigida a rivales de la talla del Wismar Lease-Abiaik, del Ineos Grenadiers, del Lidl-Trek y de cualquier estructura que aspire a dominar las grandes vueltas o las clásicas de un día en los próximos años. El mensaje implícito es claro y cristalino. Prepárense, porque lo que hemos visto hasta ahora de Isaac del Toro es apenas un aperitivo, una pequeña muestra gratuita de lo que este joven mexicano es capaz de hacer sobre una bicicleta. El verdadero festín está por venir, y el monstruo ya ha sido alimentado con un contrato de larga duración que le otorga la tranquilidad y el respaldo absoluto para convertirse en el dominador absoluto que todos esperan que sea. Analicemos con detenimiento qué significa este movimiento para el ciclismo latinoamericano y de manera muy especial para México. Históricamente, el continente americano ha parido escaladores formidables, leyendas vivas que han dejado su huella indeleble en las carreteras de Europa, especialmente desde Colombia. Pero ver a un talento mexicano de esta magnitud emerger con semejante fuerza, fichar por el equipo dominador del ranking mundial y recibir un contrato multianual hasta 2031 es un hito sin precedentes. Es la consagración de un nuevo ídolo de masas, un referente absoluto que está inspirando a miles de niños en su país natal a subirse a una bicicleta y son conquistar las cimas más altas del Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España. La presión, por supuesto, va a ser monumental. Cuando un manager de la talla de Maxine te cuelga la etiqueta de killer ante los medios de comunicación de todo el planeta, y cuando una estructura de la envergadura del UAE Team Emirates te blinda por tantos años, las expectativas se disparan hasta la estratosfera. Ya no vale con hacer buenas actuaciones, ni con dejarse ver en las escapadas, ni con sumar puestos de honor secundarios. El foco va a estar puesto sobre Isaac del Toro en cada clásica, en cada vuelta por etapas y en cada gran cita del calendario internacional. La exigencia va a ser máxima, implacable y constante. Pero los verdaderos campeones, los auténticos depredadores, no huyen de la presión, se alimentan de ella. Y todo indica que Isaac del Toro está hecho exactamente de esa pasta. Imaginemos por un momento la escena en el cuartel general del equipo tras estampar la firma. Las sonrisas de oreja a oreja, los apretones de manos firmes, la sensación de haber asegurado el futuro de la franquicia. Mientras otros equipos gastan recursos y energías en intentar fichar estrellas consagradas a golpe de talonario por periodos cortos, el UAE Team Emirates ha apostado por la estabilidad, por la construcción paciente de un proyecto a largo plazo que tiene en el mexicano a una de sus piedras angulares. Junto a figuras ya consagradas y dominantes, la presencia del Toro garantiza que el equipo mantendrá una hegemonía aplastante en el pelotón mundial durante la próxima década. Las reacciones en el mundo del ciclismo no se han hecho esperar. Analistas, exciclistas, directores deportivos y aficionados de todos los rincones del planeta han inundado las plataformas digitales discutiendo las implicaciones de esta noticia. Algunos destacan la inteligencia de la directiva del equipo por asegurarse los servicios del corredor antes de que su valor de mercado alcanzara cotas astronómicas imposibles de gestionar. Otros, en cambio, ponen el foco en las palabras de Maxine, debatiendo si la etiqueta de killer puede suponer una carga excesiva de presión para un corredor tan joven. Sin embargo, quienes conocen de cerca el carácter competitivo de Del Toro aseguran categóricamente que, lejos de abrumarle, este tipo de declaraciones actúan como un combustible de alto octanaje que enciende aún más su ambición insaciable. Y es que si analizamos las actuaciones recientes del mexicano sobre la bicicleta, es fácil entender por qué Maxine utiliza un término tan contundente. No se trata solo de la potencia física descomunal que despliega en los puertos de montaña, ni de su habilidad innata para desenvolverse con soltura en los descensos más técnicos, peligrosos bajo condiciones meteorológicas adversas. Es su lectura táctica de las carreras, su capacidad para tomar decisiones en fracciones de segundo cuando el ritmo es agónico y las fuerzas escasean, y esa chispa de audacia que le impulsa a lanzar ataques en el momento exacto en que los rivales bajan la guardia. Eso es exactamente lo que hace a un corredor letal. Eso es lo que define a un auténtico killer del asfalto.
La temporada se presenta apasionante, y cada kilómetro que recorra Isaac del Toro a partir de ahora va a ser analizado con lupa por la prensa especializada. Los aficionados ya están haciendo cuentas, marcando en rojo en sus calendarios las próximas grandes citas donde el mexicano podrá demostrar sobre el asfalto que las palabras de Matzin no son exageraciones, sino una descripción totalmente ajustada de la realidad. El pelotón internacional ya ha sido advertido de manera oficial. La bomba del Toro ha estallado con fuerza inusitada y las ondas expansivas de este fichaje histórico van a sentirse en cada rincón del mundo del ciclismo durante muchísimos años. Prepárense, porque la era de los depredadores ha comenzado y su nombre está grabado a fuego. Isaac del Toro, continuamos profundizando en este auténtico seísmo que ha sacudido los cimientos del ciclismo internacional, porque la renovación de Isaac del Toro hasta el año 2031 no es una simple anécdota. Contractual, es el pilar maestro sobre el que se va a cimentar una nueva era en el deporte de las dos ruedas. Cuando analizamos con lupa las palabras de Joxean Fernández Maxín y esa contundente afirmación de que el mexicano es un killer, debemos detenernos a pensar en cómo encaja este perfil dentro de la maquinaria perfectamente sincronizada del UAE Team Emirates. No estamos hablando de un equipo cualquiera, sino de la estructura más dominante, sofisticada y tecnológicamente avanzada del pelotón actual, un auténtico transatlántico que no deja absolutamente nada al azar. En un entorno tan hipercompetitivo donde cada vatio cuenta, donde la nutrición, la aerodinámica, la altitud y la recuperación se miden con precisión milimétrica, la llegada de un talento con la voracidad de Del Toro representa una pieza de artesanía fina. Muchas veces se ha criticado a los grandes dominadores del World Tour por acaparar a las mayores promesas del panorama internacional, creando plantillas de auténtico ensueño que parecen sacadas de un videojuego. Sin embargo, fichar estrellas es una cosa, saber retenerlas, motivarlas y convertirlas en leyendas vivas es harina de otro costal. Y es aquí donde la visión estratégica de Maxine brilla con luz propia, adelantándose a todos los competidores al ofrecerle al joven mexicano un contrato multianual que le otorga una estabilidad emocional envidiable. Pensemos por un momento en lo que significa para un chico tan joven tener asegurado su futuro profesional de élite hasta el final de la década. La presión psicológica a la que se ven sometidos los deportistas de alto rendimiento es, en muchas ocasiones, invisible para el aficionado que se sienta frente al televisor cada fin de semana. Los contratos cortos, la incertidumbre de la renovación, el miedo a una lesión importuna que arruine una carrera prometedora. Todos estos factores generan una carga mental tremenda que puede frenar el desarrollo natural de un talento descomunal. Al firmar hasta 2031, el UAE Team Emirates le ha quitado esa mochila pesadísima de los hombros a Isaac del Toro. Le han dicho con hechos, no te preocupes por el mañana, concéntrate únicamente en entrenar, en sufrir sobre la bicicleta y en desatar todo tu potencial. Y es precisamente esa libertad mental la que permite que un corredor despliegue su instinto más salvaje. Cuando un ciclista no tiene el freno de mano puesto por miedo al fracaso contractual, es cuando se convierte en un verdadero depredador. De ahí cobra un sentido absoluto la advertencia de Matzin. Un killer no duda cuando tiene que lanzar un ataque lejano. Un killer no especula con las fuerzas cuando la carretera se empina y los favoritos se miran de reojo. Un killer asume la responsabilidad de la victoria sin importarle el qué dirán. La estructura del equipo emiratí sabe perfectamente que para destronar a las grandes potencias generacionales que dominan el pelotón actual, se necesita algo más que fuerza bruta, se necesita audacia, sangre fría y una confianza ciega en las propias capacidades. Pero detengámonos un instante a reflexionar sobre el impacto colateral que este movimiento estratégico tiene en la configuración del equipo. En una plantilla plagada de figuras estelares, de líderes consagrados que aspiran a la gloria en el Tour de Francia y en las grandes clásicas de un día, la irrupción de un joven valor con un contrato de larga duración redistribuye las cartas de la baraja a medio y largo plazo. Lejos de suponer un problema de egos en el autobús del equipo, la dirección deportiva ha sabido gestionar los galones con una maestría inusual. Del Toro no llega para quitarle el sitio a nadie de la noche a la mañana, sino para aprender de los mejores, foguearse en las carreras más duras del calendario mundial y asumir galones de manera progresiva, natural y sostenible.
La transición generacional es uno de los mayores dolores de cabeza para los directores deportivos en el ciclismo moderno. Muchos equipos caen en la trampa de quemar a sus jóvenes promesas demasiado pronto, lanzándolos a liderar grandes vueltas antes de que sus cuerpos y sus mentes estén plenamente preparados para soportar 3 semanas de desgaste inhumano, caídas, estrés y presión mediática. El resultado suele ser trágico: quemazón prematuro, lesiones crónicas o una pérdida de confianza de la que es muy difícil recuperarse. Sin embargo, el plan trazado por Maxime con Isaac del Toro parece exactamente lo opuesto. Es una incubación paciente, un proceso de maduración en el que se le protege de los focos excesivos cuando es necesario, pero se le da total libertad para morder cuando ocasión lo amerita. Esta filosofía de trabajo explica por qué el corredor mexicano ha respondido con semejante rendimiento desde el primer día que se puso los colores del equipo. Sabe que está en el lugar idóneo para convertirse en el número uno del mundo. La infraestructura científica, los entrenadores de primer nivel, los compañeros de escuadra que ejercen de mentores en carrera y la confianza inquebrantable de la directiva forman un ecosistema perfecto para la alta competición. La renovación hasta 2031 sella un pacto de mutua confianza que beneficia tanto al deportista como a la marca, asegurando que el nombre de Isaac del Toro estará ligado a las grandes gestas del ciclismo mundial durante muchísimos años. Los rivales del pelotón internacional, por supuesto, han tomado nota de esta jugada maestra. En los despachos de los equipos contrarios, la noticia ha caído como un jarro de agua fría. Saben perfectamente que el UAE Team Emirates se ha asegurado una base ganadora para la próxima década, cerrando la puerta a cualquier intento de OPA hostil por parte de presupuestos millonarios rivales. La advertencia de Matzin no es solo una frase bonita para los titulares de la prensa deportiva. Es una advertencia real, una declaración de guerra deportiva que anuncia que el dominio de la estructura emiratí no solo no va a disminuir, sino que va a evolucionar hacia una nueva dimensión con él. Talento desbordante del corredor mexicano como punta de lanza, profundicemos aún más en este fascinante tablero de ajedrez en el que se ha convertido el mercado de fichajes desde el World Tour, porque la extensión de contrato de Isaac del Toro hasta 2031 no es solo una excelente noticia para el UAE Team Emirates, sino una auténtica